fueron perseguidos por una manera diferente de pensar que disgustaba a alguien o a muchos. Unos se ponen en el lugar de acusador y alguno se queda en el lugar del acusado. Y así le pasó al Señor Jesús y así le pasó a los apóstoles y así le ha pasado a muchos que hemos creído en el Señor Jesucristo, y esto es algo que va a seguir sucediendo. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 3 y en el verso 14, nos instruye en cuanto a esto y dice: 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y estas palabras en esta carta universal de Pedro no solamente eran para el pueblo judío, sino también para todos aquellos que llegamos a escuchar y a conocer la palabra de Dios. Es importante que estemos preparados para defender la esperanza que hay en nosotros. De manera que el día de hoy el mensaje se titula: Defiende tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Siempre debemos estar listos y preparados para dar razón con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Y la esperanza que hay en nosotros es la esperanza de una vida venidera con nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada empezamos a hablar acerca del apóstol Pablo y hablamos de que Pablo escribió una carta para los hermanos romanos, los hermanos que vivían en el puerto de Roma. ¿Lo recuerdan? Ahora, enfoquemos por un momento al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era un hombre improvisado de ninguna manera. Era un hombre preparado y estudiado. Un hombre que había estudiado en los mejores colegios de Jerusalén. Mire, esto lo encontramos en Hechos, en el capítulo 22. Encontramos una descripción en la cual Pablo está dándole una explicación a los hermanos judíos cristianos de Jerusalén. ¿Y qué es lo que les dice Pablo? Hechos capítulo 2, verso 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Y dice: instruido a los pies de Gamaliel. No dice que se instruyó a sí mismo. Dice que fue instruido por el mejor maestro fariseo en su tiempo. Y fue instruido en sumisión. No dice que él estaba a la par de Gamaliel. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, en una sumisión completa, total y absoluta para aprender ¿qué? Dice aquí: para estrictamente conforme a la ley de nuestros padres y celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Les estaba hablando a una multitud de judíos que conocían muy bien la Torá, que conocían muy bien los 10 mandamientos, que conocían muy bien toda la ley de Moisés. Y él les dice: yo así fui educado, y fui educado por Gamaliel, por el mejor maestro del mejor colegio que había en ese momento en Jerusalén. Y sigue Pablo dando una explicación. Dice: yo perseguía este camino, es decir, al Señor Jesús, hasta la muerte.
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén. También a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo era un hombre con mucho conocimiento, con mucha educación, y que él, a su manera de entender, estaba persiguiendo a todos aquellos que se hacían llamar del camino, es decir, de los que creían y seguían a Jesús. No era un hombre indocto, era un hombre que había sido muy educado. Entonces, por un lado, fue un hombre que fue llamado por Dios, pero él ya tenía una cierta educación de nivel humana, es decir, con su pastor, que fue Gamaliel. Y después, cuando él es tirado por nuestro Señor Jesucristo del caballo, entonces él recibe otra clase de entrenamiento. Y entonces les voy a pedir que vayamos a 2 de Corintios, en el capítulo 12. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿De qué Señor está hablando? Del Señor Jesús. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando de sí mismo y está diciendo: yo fui arrebatado hasta el tercer cielo por nuestro Señor Jesucristo. Cuando cayó del caballo, ¿se acuerda? Sí. Que el Señor Jesús le habló y él cayó del caballo y en ese momento fue arrebatado. Dice el verso 3: y conozco al tal hombre. ¿Quién es? Pablo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó. ¿Qué oyó? Palabras, ideas, pensamientos inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces no es un hombre cualquiera, Pablo. Es un hombre que tenía muy buena educación humana, pero también él recibió una educación celestial, directamente de nuestro Señor Jesucristo. No era un hombre cualquiera, era un hombre que día a día se preparaba, que día a día trabajaba para ahora, después de que fue llamado, para servir al Señor. Miren, si regresamos, por favor, a Hechos en el capítulo 21, porque ahí vamos a encontrar qué es lo que se decía de Pablo. ¿Qué es lo que se decía de Pablo? Nuevamente aquí en Hechos capítulo 21 encontramos a Pablo frente a los hermanos de Jerusalén. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 21. En el verso 21 dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a los judíos que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Miren, aquí ya encontramos la situación de los acusadores y del acusado. ¿Quién es el acusado? Pablo. ¿Por qué? Porque ha cambiado su forma de pensar, porque sus ideas ya no son las mismas que antes de ser arrebatado al tercer cielo. ¿Quiénes son los acusadores? Son los judíos. Y aunque algunos judíos creyeron en el mensaje de la salvación, pero muchos otros no creyeron. Miren, si retrocedemos un verso, dice, estoy en Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios. Y le dijeron: ya ves, hermano,
¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos de la ley. Es decir, algunos creyeron, dice aquí, algunos millares creyeron por medio de la palabra de las buenas noticias de salvación, creyeron en Jesucristo. Pero otros acusaban a Pablo. ¿De qué lo acusaban? De enseñar a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces, aquí ya hay un problema muy grave y muy fuerte. En este momento, este pasaje que estamos leyendo, está Pablo en el templo de Jerusalén, pero está con los hermanos judíos y con los judíos que tampoco creían en él, y está ya siendo directamente acusados. De acuerdo, así es esta situación. Entonces Pablo estaba viviendo en una situación difícil. Ahora déjeme decirle, esta situación que estaba viviendo Pablo en relación a todos los que los hermanos cristianos y no cristianos, es decir, judío-cristianos y judíos y los prosélitos y los gentiles y los griegos que vivían en Jerusalén, esta misma situación Pablo la estaba afrontando en Roma. Esta misma situación la estaba enfrentando Pablo en Roma. Entonces, ahora, déjenme decirles, y desde la semana pasada estamos hablando de Romanos, en el capítulo 1, la carta a la iglesia de Roma. Pues bien, Pablo escribe esta carta, no es una carta para unos amigos o para decirles qué pasó, cómo está el clima, no, de ninguna manera. Pablo escribe esta carta, pero ¿saben cómo la escribe? Como un hombre que está siendo acusado. Y escribe esta carta él presentando defensa de su esperanza. Por eso el título de hoy se llama Defiende tu esperanza. Cada uno de nosotros tenemos una esperanza porque hemos creído en Cristo. Pero necesitamos estar siempre listos, como dijo Pedro, a dar cuentas, a dar razón, a dar explicaciones con mansedumbre de la fe, de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Y la verdad es que se me hace muy impresionante, muy deliciosa la forma en que Pablo empieza esta carta. Porque en el momento que entra a escribir esta carta, lo primero que hace es establecer cuáles son los hechos del evangelio. Lo primero que hace. No se pone a decir, miren, yo fui educado por Gamaliel, crean en mí porque yo fui educado allá en el tercer. No, él no dice nada de eso. Él va así, directito al grano. ¿Cuáles son los hechos fundamentales de esta esperanza en la que nosotros creemos? Pregúntense ustedes, ¿cuál es? ¿Cuál es el hecho o los hechos fundamentales de la esperanza en que yo creo? No lo sé. Que yo he creído en él. Eso es lo importante. No, mis hermanos, no. Miren, vuelvo a Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, las buenas noticias de salvación de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. ¿Cómo prometió Dios las buenas noticias de salvación para la humanidad? Por medio de los profetas. Qué hermoso. Aquí, en poquitas palabras, nos está dando una explicación por demás inamovible, fundamental, de que el Señor Jesús no vino nada más por capricho, sino que Él vino al mundo con un plan bien trazado y definido por el Padre para rescatarnos. Y luego en el verso 3 dice, ahora sí les voy a dar los fundamentos de nuestra esperanza. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra esperanza?
verso 3, por favor. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que era del linaje de David según la carne. Humanamente él procedía, su árbol genealógico venía de David. Dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, habitó aquí en la tierra. Ese es un hecho importantísimo en relación al Evangelio. Y luego el segundo hecho, que es, si lo primero es maravilloso, lo segundo desborda todo entendimiento. Dice el verso 4, dice, fue declarado Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios, pero él fue declarado Hijo de Dios. ¿Por quién fue declarado Hijo de Dios? Por su papá, por el Padre. Él declaró que Jesús era, es y será su Hijo eternamente. ¿Y cómo fue que lo declaró? Sigamos viendo las palabras de Pablo. Lo declaró según el Espíritu de santidad. Y ya entonces nos dice, por la resurrección. ¿Cómo? Pregunto yo, les pregunto a ustedes, ¿cómo es que Dios declaró que Jesucristo era, es y será su único y verdadero Hijo? Por la resurrección. Esto no se puede decir absolutamente de ningún ser humano aparte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era, Él es y Él será eternamente, porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces miren, está Pablo enviando una carta a los hermanos que están allá en Roma, pero él sabía que entre los hermanos judío-cristianos y los judíos prosélitos que se habían convertido al cristianismo, y los griegos y los gentiles, entre ellos había acusadores. Y entonces él, en lugar de empezar diciendo, oh no, mis experiencias, no, pues es que a mí me fue muy bien con el Señor, no, él se va directo al grano. Dice, Jesús es el Hijo de Dios y esto fue profetizado y Dios lo demostró a través de sus profetas y luego lo declaró Hijo de Dios a través de su resurrección. Qué carta tan impresionante es esta. Y se le está mandando no solamente a los hermanos de Roma, sino a todos los que lleguemos a leer. Porque aquí dice 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor del nombre de Cristo. Por amor del nombre de Cristo, esta bendición la hemos recibido ustedes y yo, por el amor del Padre a través de su Hijo y su anhelo eterno de rescatar a la humanidad. Y esto ya lo habíamos hablado la semana pasada. Dice, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. No somos llamados a ser ingenieros o abogados, no somos llamados a ser buenos ciudadanos, somos llamados a ser de Jesucristo. Y si nosotros aceptamos el llamado de ser de Jesucristo, seremos buenos ingenieros, seremos buenos ciudadanos. No digo los mejores, pero la única esperanza y la verdadera esperanza que hay en nosotros es Jesús. Y tenemos que estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que habita en nosotros. Y luego en el verso 7 les dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, han sido llamados a ser santos, porque el Señor Jesús es santo. Y les dice, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hemos sido
grandemente bendecidos, mis hermanos. Tenemos que estar listos, preparados, dispuestos para dar razón, para explicar cuál es nuestra fe, por qué hemos creído en Jesús, por qué Él es nuestro Salvador, por qué Él es nuestro Mesías. Miren, nuevamente regreso con Pablo. Los hermanos que estaban tanto en Roma como en Jerusalén habían creído en Cristo, pero ahí, igual que aquí, todavía había hombres y mujeres que no habían creído en el Señor. Y Pablo está escribiendo esta carta para dar unidad al que cree, al que no cree, para dar unidad al judío, al griego, para dar unidad al gentil junto con el pueblo de Dios. Sin embargo, él sabía bien contra quién estaba luchando y contra lo que estaba luchando. Miren, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, aquí nos encontramos en el verso 23. Mire lo que dice aquí. Nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos al Cristo crucificado, que para los judíos es tropezadero. Para los judíos el evangelio es tropezadero, y para los gentiles, ¿qué es? Locura. Seguramente que allá en Roma había muchos griegos, muchos extranjeros, muchos judíos que decían: ¿qué palabrería es esta? Este está loco. ¿Cómo es posible que siendo cuerdo de razón, se ha vuelto loco? Así hablaban de Pablo. Para unos era el evangelio tropezadero y para los otros era locura. El mensaje vivificador para el mundo, a los que no creen les es tropiezo y les es locura. ¿Tú estás loco? ¿Eso qué? ¿Estás loco? ¿Eso qué? Pero aquí claramente nos dice que es por fe y para fe. Y miren, mucho tiempo he meditado cómo es que Pablo habla con los hermanos que no conoce, que están allá en Roma, y les dice: miren, hermanos, yo quiero ir a visitarlos. Quiero ir a enseñarles lo que a mí me enseñó el Señor Jesús. Unos que habían iniciado, los hermanos que iniciaron la iglesia en Roma, habían presenciado el día del Pentecostés, habían presenciado la venida del Espíritu Santo, habían escuchado el evangelio de labios de gente que humanamente no sabía hablar sus lenguas, pero que por la gracia del Espíritu Santo ellos habían hablado las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos la semana pasada en Hechos capítulo 2. Pero Pablo, por el otro lado, decía: yo tengo la enseñanza directamente de mi Señor Jesucristo que me dio en el tercer cielo. Entonces decía: vamos a reunirnos y vamos a platicar todas estas enseñanzas, y de ahí vamos nosotros a obtener dones espirituales, vamos a obtener perfeccionamiento espiritual para todos nosotros. Y después de que ya les habla esto, entonces ahora sí, nuestro hermano Pablo se va con todo a la defensa de Jesucristo, del mensaje de la salvación y de la razón por la que él cambió su manera de ser. Durante toda esta semana yo he estado pensando y preguntándole al Señor: aquí falta algo, porque miren, en el verso 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también a ustedes los que están en Roma. O sea, está deseoso, está desesperado por hablarle a todo mundo del Señor Jesús. Pablo estaba en su primer amor y a todos les quería decir. Y así vivió Pablo. Esto es otra cosa que nosotros tenemos que aprender, porque a veces a los 3 meses se va el primer amor y ya se vuelve uno a la vida pasada y ya se echó todo a perder. Pero el primer amor tiene que durar por siempre, eternamente, porque en quien no dure el amor de nuestro Señor Jesucristo, el primer amor eternamente, pues obviamente que no va a llegar
ni va a ser bien recibido en el cielo. Pero mire, ya en el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y este versículo, pues nos lo sabemos muy bien, pero yo digo, este verso Pablo lo escribió en respuesta a algo, a una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Y que no está aquí incluida. Aquí, entre el verso 15 y el verso 16, hay una gran discusión entre los judíos que no creían en Jesús, entre aquellos que decían que Pablo los enseñaba a apostatar de Moisés y a no seguir las costumbres, y el momento en el que Pablo empieza ya a hablar acerca de su misión como predicador, como mensajero de Dios para el pueblo judío. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta es, Pablo, cada uno de ustedes puede ponerle su propio nombre, ¿por qué no te da vergüenza que siendo un opositor del evangelio, ahora no cesas de hablar de él? Imagínense que alguien viene y les dice, no te hagas, yo te conocí en tu vida pasada. ¿Por qué? Explícame, ¿por qué eres tan sinvergüenza? ¿Por qué eres tan cínico? Que antes eras lo que eras, ¿y por qué ahora no te da vergüenza? Que siendo tú burlador del evangelio, que siendo tú opositor de Jesucristo, ahora te la pasas, hable y hable de él. Estaba siendo Pablo, a donde quiera que él iba, estaba siendo oprimido por los acusadores. Y entonces Pablo, en respuesta a esos acusadores, les dice, yo no me avergüenzo de mi pasado. El Señor lo conoce, pero mi pasado, ¿en dónde quedó? Allá atrás. Sí fui perseguidor, lo acabamos de leer, y yo apresaba a hombres y mujeres, pero eso quedó allá atrás. Ahora soy una nueva criatura. Por eso es que me da vergüenza lo que yo hacía antes, pero lo que ahora estoy viviendo, eso no me da vergüenza, porque yo no me avergüenzo de las buenas noticias de salvación, porque son poder de Dios, no son solamente enseñanzas humanas, es el poder de Dios para salvar a un mundo que está completamente perdido. Y entonces, ahora sí digo, sí es cierto, Pablo estaba siendo asediado y perseguido ahora. Lo que él había hecho antes, ahora a él le está sucediendo, pero él dice, a mí no me da vergüenza. Me da vergüenza de mi pasado, pero no me avergüenzo de haber estado en el tercer cielo. No me avergüenzo de haber conocido a Jesucristo. No me avergüenzo de que antes yo era ladrón, perseguidor, adúltero, pero eso era antes. Ahora soy alguien nuevo, transformado por el poder del Señor Jesús. Amén. Y cada uno de nosotros podemos decir exactamente lo mismo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. A los judíos, pero también a los griegos, a los gentiles, a los mexicanos y también a los pachuqueños. Es poder de Dios para nuestra salvación, para la salvación de sus hijos, para la salvación de su familia, de sus padres, de sus hermanos. El mensaje de la salvación es poder de Dios para salvación de todos aquellos que hemos creído en Él. El Señor es bueno y es maravilloso y es grande y Él merece toda la honra. Y yo digo, oh hermano Pablo, de verdad que con esa persecución que sufriste, pero esa persecución hizo que aflorara en él el poder de Dios para llevar el evangelio por todos los lugares del mundo conocido en ese momento. Pablo está haciendo una argumentación, está presentando una defensa del evangelio del Señor Jesús y de cómo el Señor Jesús lo transformó a él. Para la próxima semana vamos a seguir viendo cómo Pablo presenta su defensa. Ya vimos el día de hoy que primeramente
mostró los hechos en relación al Evangelio. Número uno, que el Mesías fue profetizado desde el Antiguo Testamento, desde la Torá, y después fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Esos son nuestros hechos más firmes, y esto lo tenemos que tener, pero clarísimo en la mente, porque a la hora que nos pregunten, no vamos a empezar a decir, no, pues es que a mí me ha ido muy bien, y que el Señor Jesús, no, pues es bien cuatito conmigo. No, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que el Mesías fue prometido, y que el Mesías nació, y que el Mesías murió, y no solamente murió, resucitó. ¿Y por qué Él resucitó? Nosotros vamos a resucitar. Esa es la verdad y el fundamento de nuestra esperanza. Y luego después, entonces, si Pablo era sumiso al Evangelio y a hablarles a los demás de la esperanza que existía en él, ¿cuál es la tarea para cada uno de nosotros? Exactamente esa, mis hermanos. Por favor, no se conforme en llegar al cielo únicamente usted y decirle al Señor, mira, aquí estoy yo, aunque mis hijos allá se hayan quedado, pero aquí estoy yo. O que le diga, aquí estoy yo, aunque el esposo, no. Yo no quiero, me tiembla la mente y el corazón nada más de pensar que yo llegue a la presencia del Señor y que no esté ahí mi esposa ni mis hijos. Es algo, imaginen, que en lugar de sentir alegría y felicidad de que ya llegamos, no. Voy a estar diciendo, oh Señor, si bien alcancé, qué bueno, pero desperdicié el tiempo. ¿Dónde están los que me encargaste? Si alguno de ustedes llegamos allá al cielo y no los veo allá, entonces voy a empezar inmediatamente a decirme, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pero el tiempo es hoy, mis hermanas, mis hermanos. Hoy es la oportunidad de que creamos plenamente con todas nuestras fuerzas en Jesucristo nuestro Salvador. Él es la única esperanza para la humanidad. Él es la única esperanza para ustedes, para mí. Él es la única esperanza para nuestras familias. Y su reino no es de este reino. La gloria de Dios mayormente la vamos a conocer cuando lleguemos a su presencia. Estemos siempre preparados para defender nuestra esperanza. Vamos a ponernos en pie. La próxima semana no se vaya a perder el mensaje, porque vamos a hablar acerca de la espiral del bien y del mal. Padre, en este momento te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias también por nuestros hermanos que nos están mirando por los medios electrónicos y la verdad, Padre, que eres un Dios absolutamente maravilloso, absolutamente sabio, absolutamente inteligente, con todo el conocimiento, no solamente del cielo y de la tierra, sino del corazón humano. Y tú nos viste, Señor, perdidos, que no teníamos la más mínima esperanza de acercarnos a ti. Y tú, al mirar la escoria, la inmundicia en la que estábamos, te doliste de nosotros, entregaste a tu Hijo y nos has buscado para que creamos en ti. Gracias, Padre, por tu Hijo Pablo. Gracias por las enseñanzas que nosotros hemos recibido a través de él. Porque así como nuestro Señor Jesucristo, también Pablo conocía perfectamente cuál es la piedra angular, cuáles son los hechos fundamentales de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza está cimentada en ti, Señor Jesús. Tú, el Mesías,
que fue prometido por muchos años. Tú, el Mesías, que dejaste tu trono de gloria para tomar un cuerpo humano y ahora sentir, conocer como cada uno de nosotros y compadecerte de nosotros. Y lo hiciste sin pecar. Y gracias a ti es que ahora podemos también nosotros vivir en santidad. Tú, Señor Jesús, que resucitaste, eres nuestra esperanza. Porque así como tú resucitaste, nosotros también, si creemos en ti y si nos mantenemos unidos a ti a cada día y a cada instante. Y así como Pablo defiende su esperanza en Jerusalén, en Roma y en todos los lugares a donde él iba, yo te ruego, Padre, que en cada uno de nosotros también pongas ese mismo sentir, ese mismo espíritu de valentía, ese mismo deseo de estar siempre preparados, estudiando, escudriñando tu palabra, para que cuando alguien demande razón de nuestra esperanza, con toda confianza y seguridad le digamos: mi esperanza es Jesús y no me avergüenzo de las buenas noticias de salvación, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para nosotros, pero también para todos los que están en casa, en nuestro trabajo, en la oficina y en la escuela. Gracias, Padre. Bendice a todos tus hijos aquí presentes y a todos tus hijos que están a través de los medios electrónicos. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén.